Ok, bueno, buenas tardes. El día de hoy, pues en la clase de laboratorio vamos a seguir viendo la parte de los formularios con respecto a las aplicaciones en Excel. Recordemos que hemos estado viendo la parte de los macro, ¿verdad? Y haciendo referencia a la parte de formularios para poder ingresar datos en una nueva hoja de trabajo o establecer datos de manera más fluida en la parte de Excel para llenar una serie de tablas que podemos llegar a utilizar. En este caso vamos a trabajar una nueva tabla desde cero y vamos a establecer algunos otros controles que no hemos estado utilizando en las aplicaciones que hemos visto anteriormente. Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos a tener el programa de Excel. En este caso vamos a hacer una tabla igual, algo sencilla, en referencia a los datos que podemos llegar a utilizar de nuestros, bueno, a ingresar en una nueva tabla. Por ejemplo, vamos a poner el aspecto del nombre y el apellido para definir pues alguna instancia que podamos llegar a necesitar. Vamos a hacer, en este caso, una tabla de registro de un estudiante. En este caso, vamos a definir, pues, algunos parámetros que puede llegar a tener el estudiante con respecto a la información de su curso, nada más, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, la parte del curso, la sección, vamos a definir la modalidad y una jornada. Vamos a establecer otra parte también que va a ser un apartado de sexo, ¿verdad? En este caso, vamos a tener esta parte de esta tabla, la cual la vamos a generar eh, como una tabla como tal, ¿verdad? Por ejemplo, perdón. Vamos a definirla como tabla. La vamos a definir como que la tabla tiene encabezados para que nos genere la información que necesitamos. Le vamos a quitar los filtros nada más. Y en esta parte ya tenemos nuestra tabla con esa información nada más. Solo vamos a utilizar esta información para poder establecer algunos objetos, ¿verdad? Recordemos que en esta parte vamos a generar un pequeño formulario, el cual nos ayude a generar la parte de agregar el nuevo registro y de definir la parte del ingreso de datos. Por ejemplo, vamos a ingresar, como en anteriores ocasiones, una forma para poder abrir el formulario, ¿verdad? Recordemos, esto lo hacemos para más que todo poder generar una aplicación o un vínculo con la parte del formulario desde la aplicación, ¿verdad? En este caso le vamos a poner formulario y lo vamos a poner centrado, perdón. Ay, nos trabo la compu. Permítanme. Ay, Dios mío.
Ay, ¿qué pasa, hombre? Qué barbaridad. Ok, por ejemplo, lo tenemos en esa parte y vamos a... Permítanme. Solo déjenme ver una cosita que no sé si... Sí. Ok. En esta parte vamos a definir qué es lo que se va a realizar. Simplemente vamos a establecer pues un llenado de lo que es esta tabla. En este caso vamos a poner Josué para definir un ejemplo, ¿verdad? Josué Quinto. Vamos a poner mayúsculo. Ok, por ejemplo, aquí solamente vamos a agregar una M o una F, dependiendo de, de cada persona, ¿verdad? En el curso, por ejemplo, lo vamos a agregar con una numeración. No, perdón, lo vamos a agregar con un número romano, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner que estoy en tercero, en la sección 1, en la modalidad de BTP, de informática, y en la jornada matutina, por ejemplo, ¿verdad? Y cada vez que agreguemos un registro, se nos va a ir incorporando en esa sección. Ahora bien, en la parte del formulario, y esta parte de acá es para poder sacar el formulario en pantalla. Recordemos que vamos a trabajar con un formulario que nos va a llenar la parte de la tabla que estamos creando ahorita. En esta parte, por ejemplo, tenemos que crear la parte de codificación. ¿Recuerdan cómo sacar la parte para los macros? La combinación de teclas, ¿cuál sería? Apretar vista. Ah, Hay que seleccionarlo, algo así, y irnos a para vista. la vista. ¿Y dónde, Lucía? Donde dice macros. Ok, en esta parte de los macros es para generar o para ver un macro que ya existe. En este caso, nosotros no tenemos ningún macro creado, ¿verdad? Entonces, yo quiero crear uno, pero yo quiero crear uno desde la vista de programación. Entonces, en las clases anteriores ya les he dicho cuál es la clave para generar esa vista. ¿Lo recuerdan? Ok, recordemos, la combinación para sacar la parte de la vista para generar un macro, ¿verdad? En función de códigos y formularios y demás, es la combinación de teclas Alt más F11, ¿verdad? En esta parte tenemos este apartado de aquí, en el cual nosotros vamos a ir generando el macro que ocupamos, ¿verdad? En esta parte tenemos la hoja de datos y el libro, recordemos. Nosotros en este caso vamos a hacer lo que es un macro y vamos a hacer un formulario. En primera vamos a insertar un formulario. Vamos al menú de insertar y generamos un user form. En esta parte tenemos algunos elementos que ya habíamos visto. Por ejemplo, tenemos la parte de las etiquetas. Las etiquetas dijimos que iban a ser como rotulaciones, ¿verdad? En este caso le vamos a poner formulario. También habíamos definido una parte para poder ingresar la información.
Por ejemplo, si yo voy a definir que voy a ingresar la información del nombre, ¿verdad? Que es la que vamos a definir con este label. Vamos a definir un cuadro de texto, por ejemplo, que me permita ingresar esa información del nombre, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Y mediante un label y un textbox, yo voy a poder ingresar los datos que yo voy a necesitar. En este caso, miran la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. En este caso, por ejemplo, yo tengo que ingresar un apartado para el nombre, un apartado para el apellido, uno para el sexo, uno para el curso, uno para la sección, uno para la modalidad y uno para la jornada. Ahora bien, para hacer un poquito más vistoso el ingreso de los datos, yo no solamente voy a utilizar lo que son textbox para poder generar esa información. Si bien es cierto, yo lo puedo generar todo de esta manera, pero no lo voy a hacer para poder ver, para poder observar que puedo tener otros apartados en mi repertorio de formulario. Por ejemplo, vamos a tener el nombre y el apellido, sí, utilizando la parte del label y del textbook. Ahora bien, para la parte del curso, vamos a utilizar otro apartado que se llama cuadro combinado, ¿verdad? Si nos fijamos, este cuadro combinado es como tener un label, un textbook, pero si se fijan, hay un apartado en esta parte de la esquinita que tiene una flechita, ¿verdad? Vamos a ver para qué sirve. En este caso, vamos a poner la parte del curso. Perdón, no lo seleccioné. Vamos a ver la parte del curso, ¿verdad? Lo vamos a escribir en un label, lo vamos a poner como una etiqueta, en la parte de aquí del curso. Y en esta parte del curso se llama dato combinado porque nosotros podemos llegar a tener la oportunidad de ponerlo en texto o de seleccionar en una de las opciones de la lista. Solo para que lo miremos antes de poner las listas, por ejemplo. Si nos fijamos en esta parte del textbox que tengo acá, yo puedo ingresar información. En esta otra yo puedo ingresar información también. Y en esta yo puedo ingresar información o puedo desplegar una lista para seleccionar alguna de las opciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ingreso la lista de las opciones? En este caso me voy a la parte de las propiedades de este elemento y vamos a buscar un apartado para poder ingresar lo que vamos a tener en las listas. Por ejemplo, cada una de estas opciones que tenemos aquí son propiedades del objeto que está seleccionado. En el caso, cada una cumple una función diferente. Como un ejemplo, esta propiedad de visible, por ejemplo, nos hace que el objeto se mire o no se mire. Si yo le cambio la opción a false, por ejemplo, el objeto va a estar aquí, pero al momento que yo lo depure o que yo lo defina, no se va a mirar, ¿verdad? Más sin embargo, el objeto existe, ¿verdad? Eso es para que tengamos una idea de lo que son las propiedades de los elementos. Lo voy a volver a poner. Y en esta parte vamos a ubicar una opción que nos diga algo así como ítem o list. Vamos a ver, no la veo.
No miro las opciones. Creo que sería eso. No. Vamos a ver. No, no las miro. Bueno, no me aparece directamente aquí. Por ejemplo, me tendría que aparecer una lista para definir los campos, pero no me aparece. No, no es acá. No, no me aparece. No, no aparece. Yo creo que es aquí en Balú. No. Vaya, no define dónde. Bueno, no lo recuerdo. Ya lo vamos a poner. Vamos a seguir con lo demás por mientras. En este caso también tenemos otros elementos que van a poder definir algunas instancias también. En el caso tenemos el botón de opción, en el cual nos da una como para seleccionar un tipo de dato que nosotros podamos llegar a poner. En este caso, por ejemplo, vamos a cambiarle en la parte del caption y vamos a poner la parte del sexo, por ejemplo. Habíamos establecido que íbamos a poner un sexo masculino y en otro apartado también vamos a poner una parte para el sexo femenino. ¿Verdad? Ahora bien, en este apartado vamos a generar otro objeto que va a ser un objeto de marco. Este objeto lo único que hace es agrupar ciertas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte le vamos a poner en el caption, le vamos a poner, por ejemplo, sexo. Y vamos a ingresar las dos opciones que tenemos dentro de la opción de
de sexo que tenemos aquí adentro. En este caso, solamente vamos a hacerlo un poquito más pequeño esta parte, ¿verdad? Para poder generar ese aspecto que tenemos ahí. Más abajo, y este lo hacemos un poco más pequeño. Por ejemplo, ya nos sale esa parte de agrupada, por así decirlo, ¿verdad? Para poder generar esa información. Igual vamos a poder establecer otro tipo de apartados como lo que son las partes de las casillas, ¿verdad? Las casillas me definen a mí así como una lista. Por ejemplo, es como cuando nosotros vamos al súper, digamos, y llevamos una listita de productos, ¿verdad? Y que vamos a ir chequeando si lo llevamos o no lo llevamos. En el caso, por ejemplo, vamos a poner este que se llama checkbox y lo vamos a definir en función, por ejemplo, de, bueno, vamos a definir otro apartado acá, en donde vamos a establecer, por ejemplo, cursos opcionales, o mejor dicho, actividades extra. Actividades extra. Y vamos a ir definiendo pues algunos parámetros para estas actividades extras, ¿verdad? En el caso, vamos a definir, por ejemplo, otro grupo, ¿verdad? Bueno, aquí se puso bien grande. Vamos a definir un grupo en donde vamos a poner algunas actividades deportivas, por ejemplo. En este caso vamos a poner fútbol. Y vamos a irlo ingresando en la parte de las actividades extras, ¿verdad? Ahora, en esta parte le vamos a poner ese mismo apartado, actividades extras. Vamos a poner otro apartado como, por ejemplo, no sé, baile. Y una última también, que va a ser de karate, digamos. Karate, ¿verdad? Nos faltan los apartados del curso, la sección y demás. Vamos a ponerle con estos mismos elementos. ¿Verdad? En esta parte, por ejemplo, le vamos a poner acá la parte de la sección. Y vamos a poner la parte de la modalidad y la jornada. Mañana. No sé si vamos teniendo alguna pregunta con esto, chicos. No, profe. Ok. Por ejemplo, si vemos el resultado, cómo va quedando, nos va quedando algo así. En la parte de... ok, discúlpenme, chicos, un momentito. Tómese su tiempo, pues.
Ok. Tenemos este apartado. Recordemos que tenemos que también poner una parte de un botón, que el botón ya lo hemos visto, por ejemplo. Perdón. Ahí me equivoqué de objeto, lo borro y ponemos la parte del botón. A ver, ¿dónde está? Ando perdido hoy. Tengo un cuadro de texto. Vayan, no lo encuentro. Aquí está. Ok, en esta parte le damos la parte así como de guardar. ¿Verdad? Por decir algo. Entonces, en este apartado vamos a definir el aspecto de, del botón para guardar, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la parte de programación, vamos a definir, perdón, un poquito mal de la garganta. Vamos a definir un módulo para poder establecer una aplicación. En este caso, esta aplicación va a ser como un macro, ¿verdad? En el módulo, recordemos que nosotros tenemos que ponerle un sub y el nombre del macro que vamos a realizar. Esta parte, por ejemplo, le vamos a poner al nombre del macro como mostrar formulario. ¿Y qué va a hacer este macro de mostrar formulario? ¿Verdad? Lo único que va a hacer va a definir el formulario que va a aparecer. Por ejemplo, le vamos a poner userform 1.show. Nada más, ¿verdad? Con esta parte, lo que se va a realizar es que este formulario se va a mostrar cuando nosotros lo mandemos a llamar. Ok, le vamos a dar guardar a todo esto por cualquier cosa que no se nos pierda y vamos a mandar a que el libro que estamos trabajando lo vamos a habilitar para macro. Habilitar para macro. Le vamos a poner, por ejemplo, ejercicio 2. Y lo vamos a guardar. Ahora bien, vamos a mandar a llamar al macro en el objeto que tenemos acá. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner asignar macro. Si ustedes se fijan en el cuadro que nos aparece en el cuadro de ayuda, vamos a tener un macro que se llama mostrar formulario. Le vamos a dar a aceptar y ese macro lo que va a hacer es que nos va a mostrar el formulario que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahí está. En este caso, nosotros no le hemos puesto absolutamente nada de código, por consiguiente, no se nos va a mostrar absolutamente nada, ¿verdad? Pero el macro va a funcionar de esta manera. Si ustedes se fijan, la parte de la diferencia entre estos dos elementos, que es el radio button y que es el checkbox, tenemos que el radio button es, se selecciona solamente un apartado. Si yo soy masculino, por ejemplo, no se me va a seleccionar femenino al mismo tiempo y viceversa. Pero en la parte de las actividades yo puedo seleccionar o no cada una de las actividades por separado, ¿verdad? Ok, hasta este momento ya hemos definido que se nos muestre el formulario, ya tenemos la tabla donde se va a incorporar la información y solamente nos queda establecer la parte de los códigos que vamos a generar, ¿verdad? Hasta este momento, ¿tenemos alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar a la parte de codificaciones? La parte de jornada, profe, no hay que agregarla también ahí. Ah, sí, ya la vamos a agregar. Por ejemplo, vamos a poner esta parte más abajo. Pensé que bueno, se nos olvidó. La vamos a agregar. Vamos a agregarla en uno de estos, por ejemplo. ¿Verdad? No, perdón. Era en
en uno de estos mejor. Vaya, y nos agregan. Permítanme. Ok, seleccionamos, lo vamos a copiar, lo pegamos, ajá, y lo vamos a agregar en la parte de abajo nada más. Para agregarlo diferente, digamos. Vamos a poner matutina y la jornada vespertina. Por ejemplo, aquí tenemos que hacerlo un poquito más grande para que se mire toda la palabra, igual en la parte de abajo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta que tengamos. ¿Alguna duda que no haya quedado claro? ¿Jóvenes? No. Nada, solamente eso. No, bien, profe. Ok. Entonces, vamos a generar la parte de la codificación de lo que tenemos en la parte de esto. Recordemos que la parte de la codificación, esta parte la voy a borrar porque no la ocupamos, se nos generó después, ¿verdad? En esta parte vamos a generar algunas codificaciones importantes, ¿verdad? De lo que podamos llegar a tener. En primera, podemos definir codificaciones en cada objeto y podemos definir codificaciones en el uso de formularios, por ejemplo. En este caso, vamos a empezar con una codificación de formulario, ¿verdad? Que va a surgir en una parte cuando el formulario se cargue. Aquí, por ejemplo, podemos definir algunas opciones de lo que va a ocurrir para que se ejecute. Si nosotros definimos o seleccionamos el formulario o cualquiera de los elementos, va a ser un código que se va a ejecutar según el objeto. Y si seleccionamos esta parte de aquí, se va a seleccionar con una opción. En este caso, yo lo voy a poner cuando el formulario inicie, ¿verdad? Entonces, si se fijan, me paso un código en esta parte de acá. Como no pudimos poner un elemento con la parte de las propiedades en el combo box, por ejemplo, vamos a ver el combo box acá. Aquí tenemos este primer combo box que se llama combo box 1, que es la parte del curso. Entonces vamos a generar que ese combo box se llene mediante un código. En este caso, vamos a ponerle combo box 1 punto. Nos aparecen una serie de opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta que dice add item y entre paréntesis le vamos a poner lo que nosotros queremos que se llene en el ítem. Por ejemplo, le vamos a poner 1, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con esta parte? Al momento de que inicie el programa o el formulario, se me va a cargar ese ítem a la parte de la codificación. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí ya tengo un elemento agregado, ¿verdad?
Cada vez que inicie el formulario se me va a agregar ese elemento en los objetos. Si yo quiero agregar más elementos, simplemente voy a